Bienvenidos a una nueva clase de química orgánica. Hoy vamos a estudiar el tema ácidos nucleicos. Aquí les dejamos los contenidos que desarrollaremos. Los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el ARN, realizan una variedad de funciones que son de importancia vital para los organismos. Por un lado, el ADN almacena y transfiere información genética. A su vez, sirve como una plantilla para la síntesis de nuevos ADN y ARN. Por otro lado, el ARN tiene la función principal de llevar a cabo la síntesis de las proteínas. Los ácidos nucleicos contienen solo unos pocos componentes diferentes, ¿sí? Pero tienen una gran variedad estructural. Y esta diversidad se debe a las combinaciones posibles de esos pocos componentes, que son muchas, debido a que tanto el ADN como el ARN son moléculas de gran tamaño. A lo largo de la teoría vamos a ver que el estudio de estos ácidos nucleicos también comprende conceptos que ya hemos estudiado en las teorías de hidratos de carbono y de aminoácidos, péptidos y proteínas. Pero ahora bien, veamos qué importancia tienen los ácidos nucleicos. Como ya sabemos, los organismos vivos son sistemas muy complejos. Y estos sistemas, para poder desarrollar las funciones de una manera eficaz y eficiente, van a requerir la presencia de una gran cantidad de proteínas que van a trabajar dentro de cada una de las células. Estas proteínas tienen que ser sintetizadas localmente y armadas pieza por pieza con especificaciones exactas. Para poder manejar correctamente este sistema tan complejo es necesaria una enorme cantidad de información. Toda esta información, que va a detallar la estructura específica de la proteína y va a establecer su mecanismo de síntesis y de operación, va a estar guardada en un conjunto de moléculas que son los ácidos nucleicos. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular va a tener una doble función. Primero, hacer copias de sí mismo, es decir, duplicarse, para perpetuar la transmisión de los genes, de esa información genética. Este proceso se denomina replicación. Y por otra parte también transmite la información al ARN. Este ARN es una copia del ADN y así puede transcribir dicha información en forma de proteínas, ¿sí? Este proceso se denomina transcripción. Los ácidos nucleicos son biopolímeros. Estos biopolímeros, como ya dijimos, actúan en el almacenamiento, en la transmisión y el procesamiento de la información genética. Son componentes de las células y constituyen entre el 5 y el 15% de su peso seco. La unidad monomérica de este biopolímero son los nucleótidos. Las dos clases de ácidos nucleicos son, primero, el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y, por otro lado, el ARN, que es el ácido ribonucleico. Si bien tienen estructuras significativamente diferentes, podemos describir tanto el ADN como el ARN como polinucleótidos, o sea, son polímeros de nucleótidos. Ahora vamos a ver cómo está constituido tanto el ADN como el ARN. Vamos a empezar con los nucleótidos y los nucleósidos. Cada subunidad de nucleótido de un ácido nucleico contiene un grupo fosfato, un componente de azúcar y un sistema de anillo heterocíclico que lo denominamos base heterocíclica. La parte del nucleótido que contiene solo el azúcar y la base heterocíclica se la va a llamar nucleósido. Entonces, los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, un azúcar y el ácido fosfórico. Aquí tienen la estructura en tridimensión, ¿sí? de un nucleótido. Vean, en este caso, esta es una base nitrogenada, el residuo de
pentosa, que es el azúcar, y el residuo de fosfato, ¿sí? Aquí tienen la estructura tridimensional de un nucleócido. Vean que la diferencia es que en este grupo de acá no tiene, en este oxidrilo de acá no tiene el grupo fosfato. Existen dos tipos de nucleótidos. Uno de ellos son los nucleótidos nucleicos. Este tipo de nucleótidos se van a unir entre sí mediante enlaces éster y van a formar los ácidos nucleicos. Dentro de los nucleótidos nucleicos se diferencian dos grupos y estos van a depender a cuál sea la pentosa que los va a formar. Por un lado los ribonucleótidos y por otro lado los desoxirribonucleótidos. Ejemplos de estos son el AMPC, el CMP, el GMP y el UMPC para el ARN y sus contrapartes con desoxirribonucleótidos para el ADN. Los nucleótidos también existen nucleótidos no nucleicos, es decir, que no van a formar parte de los ácidos nucleicos, ¿sí? Pero que tienen otras funciones de gran interés dentro de la célula. Muchos de ellos actúan como coenzimas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el NAD, que es un polinucleótido, es un dinucleótido, está formado por dos nucleótidos, ¿sí? Uno de adenina y otro de nicotinamida. Entonces, estos actúan como cofactores en reacciones óxido-reducción, ¿sí? Generalmente en procesos que son catabólicos. También hay otros como el NAD fosfato, que al igual que el NAD tiene un grupo fosfato en el carbono 2 de la ribosa, ¿sí? Y también participa en reacciones de óxido-reducción, pero en procesos que son anabólicos, ¿sí? Después, por ejemplo, el AMP cíclico, que el AMP cíclico es un ribonucleótido de adenina, ¿sí? Y que el ácido fosfórico, ¿sí? Está esterificando en el oxidrilo del carbono 5 y también del carbono 3, ¿sí? Formando un ciclo. Este nucleótido actúa como segundo mensajero y es muy importante, ¿sí? Dentro de la célula intracelular. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cada nucleótido va a poder contener 1, 2 o 3 unidades de ácido fosfórico. Por ejemplo, en el ATP, que es el trifosfato de adenosina o adenosina trifosfato, es una molécula altamente energética, ¿sí? Se usa como la unidad de energía de la célula. Este es parecido a este de aquí, pero tiene una ribosa, es de ribosa, y tiene, ¿sí? Dos grupos fosfatos más unidos a través de enlaces anhídridos, ¿sí? Estos enlaces anhídridos, al hidrolizarse, liberan gran cantidad de energía y por eso es la unidad de energía de la célula. Está contenida en esos enlaces. Uno de los componentes que se diferencian en las moléculas de ADN y ARN es el azúcar, ¿sí? En el ADN está presente la desoxirribosa. Esta es una pentosa que en el carbono 2 no tiene oxidrilo, sino que tiene un hidrógeno. El ARN, en cambio, tiene residuos de ribosa, es decir, que en el carbono 2 tiene un oxidrilo. Estas unidades, tanto de ribosa como desoxirribosa, se encuentran en su forma furanosa cuando están formando parte del ADN y del ARN. Vean que este oxidrilo de aquí, ¿sí? Al estar hacia arriba, indica que estos residuos de ribosa y desoxirribosa están en su anómero beta, ¿sí? En su configuración beta. Y este oxidrilo es el que participa en el enlace beta-glicosídico que une a la base nitrogenada que vamos a ver más adelante.
Y también este oxirilo aquí en 5, en el carbono 5 y en el carbono 3, son los que se unen a los grupos fosfatos cuando están formando parte de los polinucleótidos. El segundo componente de los nucleótidos son las bases heterocíclicas o bases nitrogenadas. También las vamos a encontrar abreviadas con la letra B en los distintos libros de texto. Las bases nitrogenadas pueden ser derivadas de purina o de pirimidina. En cualquiera de los dos casos se van a unir a través de un nitrógeno. En el caso de la purina se van a unir a través del nitrógeno 9 y en el caso de la pirimidina se van a unir a través del nitrógeno 1. Estos nitrógenos se van a unir al carbono anomérico, o sea, el carbono 1 del anillo de ribosa o desoxirribosa, o sea, del azúcar. Este enlace que se va a formar es un enlace beta N-glucosídico. Vamos a encontrar 5 tipos de bases nitrogenadas. Por un lado vamos a tener 2 bases nitrogenadas que van a ser derivadas de la purina, que es la adenina y la guanina. Estas 2 bases nitrogenadas se encuentran tanto en el ARN como en el ADN. Desde la pirimidina vamos a tener 3 tipos de bases nitrogenadas: la citosina, la timina y el uracilo. La citosina se va a encontrar tanto en el ADN como en el ARN, es igual a la adenina y a la guanina. En cambio, la timina la vamos a encontrar solamente en el ADN, mientras que el uracilo lo vamos a encontrar solamente en el ARN. Las bases nitrogenadas, tanto las derivadas de purina y de pirimidina, en solución acuosa, van a tener diferentes formas tautoméricas. Por ejemplo, podemos ver la citosina, que tiene 6 estructuras tautoméricas, ¿sí? Que están en equilibrio. Estas 6 estructuras acá podemos ver, ¿sí? En anaranjado cuáles son estos cambios tautoméricos que se producen en cada una de estas estructuras. Pero la más estable es esta de aquí, ¿sí? Es la primera y es la que se encuentra formando parte de los ácidos nucleicos. Si vemos las estructuras de las bases derivadas de la purina, por ejemplo, aquí tenemos representada la guanina, tienen varias también formas tautoméricas, pero en este caso tienen 2 que son de estabilidades similares, ¿sí? Debido a que este anillo pequeñito, que es similar al imidazol, tiene estos 2 nitrógenos equivalentes, ¿sí? Entonces, cualquiera de ellas las vamos a tener en igual proporción debido a su igual estabilidad. Pero la que se encuentra formando parte de los ácidos nucleicos es esta primera de aquí, ¿sí? Debido a que el azúcar, el residuo de azúcar, se une del carbono 9, ¿sí? Y no del carbono 7. Del nitrógeno 9, perdón, y no del nitrógeno 7. El último componente de los nucleótidos son los grupos fosfato. Los grupos fosfato de los nucleótidos se van a unir al carbono 3 o al carbono 5 de los anillos de ribosa o de desoxirribosa. Vamos a ver que esto es consecuencia de la forma en que los nucleótidos se van a unir como polinucleótidos al ADN o al ARN. Recordemos que la unión del grupo fosfato con el azúcar es un enlace de tipo fosfoéster. La estructura polinucleotídica es un esqueleto de azúcar fosfato. Esto genera una columna vertebral compuesta por estos 2 compuestos, tanto el azúcar como el fosfato, en donde se puede ver que las cadenas polinucleotídicas del ADN o del ARN son diferentes nucleósidos unidos por los grupos fosfatos en los carbonos 3' y 5' de los anillos del azúcar. Como resultado de esto, el ARN y el ADN van a tener cadenas principales de azúcar fosfato con las bases nitrogenadas
unidas al carbono anomérico, o sea, el carbono 1 de cada anillo de azúcar. Cada cadena de polinucleótido va a tener dos extremos. Un extremo 5', en donde en el nucleósido final, último, el fosfato, el grupo fosfato está en el carbono 5, ¿sí? Y el otro extremo, el extremo 3', en el nucleótido final, fosfato, grupo fosfato, está en el carbono 3. Además, estos grupos fosfatos, ¿sí?, que están formando parte del esqueleto azúcar-fosfato de los ácidos nucleicos, a pH fisiológico van a estar en su forma ionizada, es decir, ¿sí?, que van a tener carga negativa, ¿sí? Y por esta razón se les denomina ácidos nucleicos. Los polinucleótidos se pueden escindir en nucleótidos individuales durante la hidrólisis enzimática. Las enzimas pueden escindir los enlaces fosfoéster tanto en 3' como en 5'. Si la enzima escinde en el enlace fosfoéster en 3', o sea en el caso de A, lo que nos va a dar como resultado es la formación de nucleótidos de fosfato en 5'. En cambio, si la enzima va a escindir en el enlace fosfoéster en 5', o sea, lo que correspondería al caso B, lo que vamos a tener como resultado es nucleótidos de fosfato en 3'. Los polinucleótidos de ARN, el medio básico, también sufren hidrólisis debido a que no son estables. En cambio, el ADN sí es estable en este medio y por ende no se va a hidrolizar. Y esto es debido, lo podemos justificar con el mecanismo de reacción de esta hidrólisis del medio básico. Por ejemplo, veamos con tenemos aquí, ¿sí?, un nucleótido, ¿sí?, uno de los nucleótidos que va a estar, este nucleótido está unido, ¿sí?, a cadenas que siguen, ¿sí? De aquí siguen otro nucleótido unido al carbono 3' y de este lado continúa el polinucleótido unido al carbono 5'. Ahora bien, en medio básico tenemos que el oxidrilo va a tomar el protón, ¿sí?, del oxidrilo del carbono 2, de la pentosa. Y esta carga negativa, estos electrones van a formar un enlace con el fósforo y este doble enlace va a pasar como una carga negativa sobre el oxígeno y así se forma un intermediario cíclico. Este paso, ¿sí?, se da únicamente cuando el residuo de azúcar es una ribosa, debido a que tiene un oxidrilo en carbono 2. En la desoxirribosa, que está presente en el ADN, este oxidrilo está ausente y no puede darse este mecanismo. Ahora bien, cuando se forma este intermediario cíclico, esta carga negativa vuelve a formar un doble enlace, ¿sí?, y se libera este otro grupo, ¿sí?, y que es el oxidrilo y que estaba formando parte de la otra cadena en posición 5, ¿sí? Esta carga negativa que se formaría va a tomar un protón del agua, ¿sí?, y así se libera, ¿sí?, toda la otra cadena de polinucleótido. Luego, ¿sí?, se forma este intermediario cíclico que es hidrolizado. Este enlace fosfoéster de aquí es hidrolizado mediante una hidrólisis de éster igual en medio básico, igual que estudiamos en ácidos carboxílicos, para liberar, ¿sí?, esta otra cadena. Aquí vemos más en una forma general, ¿sí?, cómo sucedería esta hidrólisis en una cadena de polinucleótidos, ¿sí? Cada uno de estos enlaces se va a hidrolizar, de estos enlaces fosfoéster se hidrolizan para liberar, ¿sí?, cada uno de los nucleótidos en medio básico.
Como ya explicó Vero, el ADN es estable en condiciones básicas, pero en cambio en condiciones ácidas el ADN va a sufrir una hidrólisis suave. Esta hidrólisis se va a dar en el enlace N-glicosídico sobre cuando la base nitrogenada que está unida es derivada de las bases purínicas. El ADN consta de dos cadenas de polinucleótidos de hélice que van a estar entrelazadas para formar una doble hélice. Estas dos hebras tienen la característica de que corren en direcciones opuestas. O sea, una de las cadenas va a correr en el sentido 3' hacia 5', mientras que la otra cadena va a correr en el sentido 5' hacia 3'. Es por esto que se las describen como antiparalelas. Otra característica que tiene la doble hélice es que las bases nitrogenadas de una hebra forman enlaces hidrógeno con las bases nitrogenadas de la otra hebra. Los pares de bases con enlaces de hidrógeno resultantes se van a apilar uno encima de otro como si fuesen escalones de una escalera. En esta estructura de doble hélice del ADN, ¿sí? La pentosa fosfatos están en el exterior de la hélice. Es como se puede observar aquí en el modelo tridimensional en azul. Quedan hacia el exterior este esqueleto de pentosa fosfato. Y las bases nitrogenadas, ¿sí? Que están unidas a través de los puentes de hidrógeno, con las bases nitrogenadas de la otra hebra, quedan en el interior de esta doble hélice. Vean que en este modelo, ¿sí? Esta doble hélice deja un surco mayor y un surco menor. En el surco mayor pueden ser, algunas drogas pueden llegar a acceder a las bases nitrogenadas. El ADN puede tener diferentes conformaciones. Tenemos el ADN B, ¿sí? Que es el ADN que estuvimos viendo, ¿sí? Que tiene una estructura más extendida. El ADN A es una estructura similar al B, pero más compacta. Y el ADN Z, que es una estructura que adopta cuando se está replicando. La doble hélice del ADN puede sufrir lo que se llama desnaturalización. Y esto es cuando esta doble hélice se rompe y se separan las dos cadenas simples. Esta desnaturalización no supone ninguna ruptura de enlaces covalentes, sino que se rompen los enlaces puente-hidrógenos que mantienen unidas las bases nitrogenadas de las diferentes hebras. Cuando este proceso lo podemos lograr cuando sometemos a la molécula del ADN a pHs extremos, a un aumento de la temperatura, a disminución de la constante dieléctrica del medio acuoso o a exposición a ciertos solutos como puede ser urea o amidas. Esta desnaturalización tiene distintas implicancias en las propiedades físicas del ADN. Una de las más notorias es el aumento en la absorción luminosa a 260 nanómetros. Esto lo podemos ver en esta gráfica. Lo que ocurre es que a 260 nanómetros el pico máximo de absorbancia cuando el ADN no está desnaturalizado es menor que el que correspondería al mismo ADN totalmente desnaturalizado. También otros cambios en las propiedades físicas es una disminución en la viscosidad de las soluciones, un cambio en la rotación óptica en donde se va a tornar más negativo y también se observa un aumento en la densidad de flotación. Otro hecho también notorio que ocurre con el ADN es cambios en la curva de fusión cuando tenemos distintos contenidos de G más C. Lo que podemos observar es que a mayor contenido de G más C en la cadena de ADN va a ser mayor la temperatura que vamos a necesitar para poder desnaturalizar el ADN.
Esto lo vamos a entender en las siguientes diapositivas. Los enlaces puentes de hidrógenos que van a producirse entre las bases nitrogenadas se les llama apareamiento de bases, y esto es muy selectivo en el ADN, pero un poquito menos en el ARN. En el ADN, las pares de bases que se van a aparear van a ser adenina, timina. La adenina, como ya sabemos, es una base derivada de la purina, y la timina es una base derivada de la pirimidina. Cuando se aparean estas bases nitrogenadas, se establecen dos puentes de hidrógeno entre el protón o el hidrógeno del grupo amino que tiene la adenina con el oxígeno del grupo carbonilo que tiene la timina. Y también a través de los electrones no apareados del nitrógeno de la purina con el protón que tiene unido al nitrógeno de la base pirimidínica, de la timina, ¿sí? Estos dos enlaces de hidrógeno son muy específicos. Después también tenemos el apareamiento de las otras dos bases nitrogenadas, que van a ser guanina, ¿sí?, que se aparea con citosina. La guanina es una base purínica y la citosina es una base pirimidínica. En este caso, la guanina se va a unir a través de 3 enlaces puente hidrógeno con la citosina, como lo ven aquí. Entonces, como dijimos anteriormente, ¿sí?, a mayor contenido de GC, es decir, guanina, citosina, mayor era la temperatura necesaria para desnaturalizar una hebra de ADN, es decir, romper estos enlaces de hidrógeno. Y eso es así porque la guanina y citosina tiene un enlace de hidrógeno extra que en adenina y timina, y por ende va a requerir una mayor energía para romperse. A diferencia del ADN, el ARN es una molécula monocatenaria, o sea que solamente tiene una sola cadena y no forma doble hélices como forma el ADN. Vamos a encontrar 3 tipos de ARN principales. Por un lado, el ARN mensajero, o también lo vamos a encontrar como ARN-M, que es una cadena simple sin ningún tipo de estructura. También vamos a encontrar el ARN de transferencia o ARNT, en donde es una cadena de ARN larga que tiene distintos tipos de interacciones intracatenarias. Y finalmente el ARN ribosomal o ARNR, en donde son distintas cadenas de ARN que interaccionan con proteínas y tiene la función principal que se encarga de la síntesis de proteínas en los ribosomas. Más adelante vamos a estudiar cada uno de estos ARN y las funciones que tienen. Los ARN tienen una sola cadena de polinucleótidos, como ya dijimos, o sea que son monocatenarias. Sin embargo, los pliegues que existen en las cadenas van a permitir que se formen puentes de hidrógeno entre algunas de sus bases nitrogenadas. Estos pares de bases pueden ser el de guanina y citosina, como ya explicó Vero para el ADN, pero también puede ser un par de bases entre la adenina y el uracilo, que sería el equivalente a adenina-timina para el ADN. En el caso del par de base adenina-uracilo, se van a formar 2 puentes hidrógenos entre ellas. También en el ARN están presentes algunos nucleótidos modificados que pueden establecer puentes de hidrógenos con otras bases nitrogenadas. Tenemos la pseudouridina, por un lado, inosina también, que es una base purina, también la metilcitidina, ¿sí?, donde está metilado, la N-metilguanosina, ¿sí?, donde tenemos metilado un nitrógeno, y también la 2-O-metilguanosina.
que tiene un metilo, en este caso no en la base nitrogenada, sino está modificada el oxidrilo de la pentosa, ¿sí? Del residuo de azúcar. Estas bases nitrogenadas también podemos encontrarlas en el ARN, pero no así en el ADN. Ahora vamos a ver por qué hay diferencias entre las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. ¿Por qué el uracilo está presente en el ARN y por qué la timina en el ADN? El uracilo y la timina son muy similares, solamente difieren en que la timina tiene un grupo metilo en su estructura, a diferencia del uracilo que no lo contiene. Esto es debido a que en el ADN, cuando se está replicando, es decir, cuando se está copiando el ADN, la citosina, que es la otra base nitrogenada derivada de la pirimidina, puede sufrir una reacción de tautomerización y desaminación, formando uracilo. Si esto ocurre, las enzimas de replicación no pueden distinguir entre un uracilo normal y uno que es derivado de la desaminación de la citosina. Entonces, a este uracilo tendrían que a la hebra complementaria uniría adenina. Pero si es formado por desaminación de la citosina, en ese lugar, en vez de adenina, debería ir una guanina. Entonces, esto haría que el ADN tuviera un error o una mutación puntual, que no se podría corregir. Es por esto que el ADN tiene timina. La timina, ¿por qué? Porque si el ADN no tiene uracilo, cuando hay en esta cadena en crecimiento un uracilo, ya ahí las enzimas detectan el error, porque esa base nitrogenada no tiene que estar en el ADN. Entonces algunas enzimas cortan ese fragmento e incorporan nuevamente citosina en ese lugar para reparar ese error. La síntesis del nucleótido de timina, de desoxitimina, se sintetiza a partir de desoxiuridina, ¿sí? A través de enzimas que lo que hacen es consumir moléculas de NAD-fosfato. Estas moléculas de NAD-fosfato son moléculas que para formarse requieren energía. Entonces, la síntesis de timina se realiza mediante un costo energético de la célula. O sea, a la célula le cuesta energía sintetizar esta timina. Entonces, por eso timina únicamente está en el ADN y no así en el ARN, porque el ARN se sintetiza a través de una hebra de ADN como plantilla en un proceso que se llama transcripción, que vamos a ver más adelante, y son moléculas que no tienen mucho tiempo de vida, no sobreviven mucho y se degradan para volver a sintetizarse. Entonces, un error en el ARN no supone una mutación que se va a perpetuar en el tiempo como si un error en el ADN. Es por eso que la célula no gasta energía en producir timina para el ARN. En síntesis, la adición de un grupo metilo evita la generación de mutaciones en el ADN. El primer ARN que vamos a estudiar es el ARN mensajero o ARNM. El ARN mensajero sirve como molde para la síntesis de proteínas. Lo que tenemos que saber es que la secuencia de aminoácidos en una proteína resulta de la secuencia de nucleótidos que está presente en el ARN mensajero. Para esto tenemos que entender que 3 nucleósidos adyacentes en el ARN mensajero, como se puede ver aquí en la diapositiva, se los conoce como codones. Cada codón va a ser específico para un aminoácido. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que el codón GCY
U es específico para la alanina, lo que podemos decir es que en una secuencia de nucleósidos GCU, GCU, va a secuenciar, va a ser específico para una secuencia de aminoácidos que va a ser alanina, alanina en una proteína. Estos codones son el código genético estándar. La secuencia de bases del ARN mensajero va a ser complementaria a la hebra de ADN del cual se está transcribiendo, ¿sí? Esto sucede en el núcleo. Luego, una vez transcripto, antes de que se traduzca a proteína, antes de la síntesis de proteína, muchas veces sufre modificaciones. Por ejemplo, se le agrega una base nitrogenada, que es la 7-metilguanosina, en el extremo 5' y también una cola de poliadenina en el extremo 3'. Esto hace que sea menos sensible a la degradación enzimática. El segundo tipo de ARN que vamos a ver es el ARNT. Estas son moléculas relativamente pequeñas que actúan como transportadoras de aminoácidos individuales específicos durante lo que es la síntesis proteica en los ribosomas. Cada uno de los 20 aminoácidos que encontremos en las proteínas va a tener al menos un ARNT correspondiente. Algunos otros van a tener varios. El ARNT está formado por una única hebra, pero tiene zonas con estructura secundaria debido al apareamiento mediante puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. En su estructura se distinguen 4 brazos y 3 bucles. Uno de los brazos, ¿sí?, se sitúan, en este de aquí, se sitúan en el extremo 5' y 3', ¿sí?, que son este de acá. En el extremo 3' termina con la secuencia CCA y es el sitio de unión del aminoácido. Después, en este otro brazo de aquí, vamos a tener una secuencia de 3 nucleótidos que se le llama anticodón. Y esta secuencia es la que se une por complementariedad a la hebra de ARN mensajero en el ribosoma. Entonces, este ARN de transferencia lo que hace es participar en la traducción. Su función va a ser captar los aminoácidos del citosol, uniéndose a ellos por este extremo y luego transportarlo a los ribosomas para colocarlos luego en el lugar indicado por el ARN mensajero, por el reconocimiento de este anticodón. Finalmente nos encontramos con el ARNR o ARN ribosomal. Este tipo de ARN constituye hasta el 65% de la masa de los ribosomas. Va a contribuir a dar al ribosoma una estructura que sea capaz de acomodar el ARN mensajero y a la proteína durante todo el proceso de síntesis. Los ribosomas están constituidos por 2 subunidades, una subunidad mayor y otra subunidad menor. Estas subunidades van a estar constituidas por ARN ribosomal, varias moléculas de ARN ribosomal y proteínas. Por ejemplo, en las células procariotas, tenemos la subunidad mayor, va a estar formada por 2 moléculas de ARN, uno de 5S, que es el coeficiente de sedimentación, está formada por 120 nucleótidos, y otra secuencia un poco más grande, que está formada por 3000 nucleótidos, y es la 23S. Y también 34 proteínas. Y la subunidad menor está formada por una sola cadena de ARN ribosomal 16S, de 1500 nucleótidos y 21 proteínas. Todo esto conforman la subunidad menor. Estas subunidades, cuando se va a comenzar la traducción, se van a unir de esta manera, ¿sí?, y uniendo el ARN mensajero. Y en este sitio de aquí se une
el ARN de transferencia que lleva los aminoácidos y donde está unida la cadena de proteínas en crecimiento. Los ribosomas eucariotas son mucho mayores, son mucho más grandes, tienen hasta 4 ARN ribosomales diferentes y mucho más cantidad de proteínas. Como ya explicó Vero, los ribosomas son cuerpos nucleoproteicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son estructuras que están formadas por una combinación de proteínas y ácidos ribonucleicos formados por dos subunidades que pueden unirse o separarse en función de su actividad. Cada una de estas subunidades está formada a su vez por varios tipos de proteínas y varias moléculas distintas de ácido ribonucleico. Cada tipo de ARN ribosómico presenta una estructura tridimensional diferente y esto está relacionada con la función que va a realizar. Igual que ocurre obviamente con las proteínas. En esta estructura tridimensional o espacial juegan un rol importante los enlaces de puente hidrógenos que se forman a través de las bases nitrogenadas por complementariedad de la misma cadena, ¿sí? Al igual que sucedía en el ARN de transferencia. Todas estas partes de acá, ¿sí? Son puentes de hidrógeno que se relacionan con las bases nitrogenadas complementarias. Al igual que pasaba con las fuerzas que determinan la estructura de las proteínas, también existen fuerzas que van a determinar la estructura de los ácidos nucleicos. Este tipo de fuerzas que van a influir en la estructura incluyen los enlaces de hidrógeno, los enlaces hidrofóbicos y las interacciones iónicas. Los enlaces de hidrógenos, como ya vimos, se establecen entre las bases nitrogenadas por complementariedad, ya sea la complementariedad adenina-timina o guanina-citosina. Aunque esta fuerza, puente hidrógeno, es importante, no es la fuerza principal que estabiliza la doble hélice del ADN. Otra fuerza que encontramos es la del enlace hidrofóbico. Las interacciones hidrofóbicas proporcionan la principal fuerza estabilizadora de los ácidos nucleicos. Este tipo de interacciones van a ocurrir entre bases apiladas, una encima y otra debajo de la otra que se encuentra en la doble hélice. Este tipo de interacciones de fuerzas se llaman fuerzas de tipo pi-stacking y se deben a las interacciones al apilamiento entre las nubes pi que existen entre cada una de estas bases. Por último, también están las interacciones iónicas que van a estabilizar la doble hélice. Generalmente los grupos fosfatos están cargados negativamente y eso haría que haya una repulsión electroestática entre hebras o doble hebras que estén muy próximas entre sí. Entonces, para salvar esto, lo que se produce es una interacción de los grupos fosfato con iones magnesio 2, cationes, ¿sí? Y eso lo que hace es evitar la repulsión electroestática entre hebras cercanas, aumentando la estabilidad de la doble hélice. También el ADN se va a estabilizar por unión a proteínas catiónicas llamadas histonas, lo que van a favorecer el superenrollamiento del ADN, ¿sí? Que forma nucleosomas y luego estos se apilan para formar los cromosomas. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre los distintos procesos que ocurren y las funciones que va a tener el ADN, el ARN y las proteínas. Recordemos que un nuevo ADN se forma por replicación. Este ADN va a ser la plantilla para la síntesis del ARN y esto va a ocurrir por un proceso de transcripción. Este ARN va a participar en la síntesis de proteínas mediante el uso de aminoácidos durante un proceso que se conoce como traducción. Ahora bien,
En la replicación lo que ocurre es que una molécula de ADN de doble cadena se va a convertir en dos moléculas de ADN de doble cadena idénticas, y esto ocurre durante este proceso de replicación. Esta replicación se dice que es semiconservativa. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque cada una de las dos nuevas moléculas de ADN va a contener una hebra de la molécula del ADN original y una nueva hebra. En esta diapositiva podemos ver un esquema general de cómo ocurre el proceso de replicación con cada una de las enzimas implicadas. En este caso, la molécula de ADN original, que contiene la hebra 5', 3' y la hebra complementaria 3' y 5'. Una de las nuevas moléculas de ADN va a contener la cadena 5' y 3' de su matriz y una nueva cadena complementaria 3', 5', que va a estar ensamblada a partir de los nucleótidos durante el proceso de replicación. Mientras que la otra molécula de ADN va a contener la cadena 3', 5' de su matriz y una nueva hebra 5' y 3'. Es por esto que, como ya dije en la diapositiva anterior, es semiconservado este proceso de replicación. Las nuevas cadenas de ADN de cada ADN hijo se van a desenrollar dentro de lo que se conoce como burbuja de replicación en la molécula de ADN original. Esto lo que va a hacer es va a romper los enlaces de hidrógeno entre los pares de base. Los dos extremos de la burbuja son horquillas y las nuevas hebras complementarias se van a ir ensamblando en ambos padres hebras de ambas horquillas. Aquí tenemos esquematizado en esta diapositiva el proceso de transcripción, en donde regiones específicas de una hebra de ADN, 3' a 5', sirven como molde para la síntesis de una molécula de ARN. El ARN se va a transcribir en dirección contraria, 5', 3'. Y va a ser el crecimiento, los nucleótidos se van a agregar al extremo 3' de la hebra de ARN en crecimiento por complementariedad de las bases nitrogenadas de la hebra de ADN molde. En la transcripción ocurre también una burbuja de transcripción que vemos aquí, análoga a la burbuja de replicación, en donde los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas del ADN se rompen para así tener la hebra de ADN monocatenaria y que pueda servir como molde para la síntesis de ARN. Finalmente, el último paso, el de la síntesis de proteína, conocido como traducción. En este caso, la síntesis va a tener lugar en los ribosomas, que van a contener el ARN ribosómico. Los aminoácidos van a llegar individualmente al ribosoma, que van a ser traídos por las moléculas de ARN de transferencia, que se van a unir al ARN mensajero que está recién transcripto del ADN. Los aminoácidos se van a acoplar paso a paso, uno a uno, para ir produciendo la proteína.